Muy buenas noches, mi nombre es Susan Rojas, yo soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y pertenezco al programa de Contaduría Pública en tercer semestre. En este caso, de la materia de Desarrollo Social Contemporáneo, vamos a hablar sobre los hitos históricos más importantes del desarrollo dominante. Principalmente el desarrollo es un concepto al que se llega por comparación o oposición entre países y sociedades, el cual discrimina a ciertos países como desarrollado, subdesarrollado, civilizado o barbarie, donde aparecen segregaciones como raciales, geográficas y económicas. Por ejemplo, norte, sur, desarrollado, subdesarrollado, primer mundo y tercer mundo, el cual facilita que las potencias acumulen pues todo su poder y de esta manera se aprovechen de los países dependientes, aprovechándose de todo su recurso natural. Es así como aparece el primer hito histórico en América Latina a mediados del siglo XVI. Ocurrió con el descubrimiento de América y fue cuando la ideología se dividió en dos, donde había una fuerza dominante y otra dependiente, es decir, ricos y pobres. Los mestizos, indios y negros eran bastante atrasados, por tal razón pues las potencias se aprovechaban de ellos y lo que querían era dominarlos y explotarlos. Aparece el segundo hito histórico que se dio en el año 1919 con el Tratado de Versalles, donde ocurrió el fin de la Primera Guerra Mundial. En este tratado se pudo establecer que entre las potencias vencedoras generaron una repartición de las colonias y también se creó el derecho internacional para el manejo de estas mismas colonias. El tercer hito histórico se dio en el año 1533 con el Tratado de Tordesillas. En este tratado pues se dio entre los monarcas de España y Portugal. Se divide en un nuevo mundo, en un mundo paralelo. El periodo de conquista y de colonia, los territorios conquistados se transformaban en periferia de un centro o metrópoli, donde los países vulnerables tenían que darle a las potencias todas sus materias primas para que de esta manera las potencias las transformaran y los Países Bajos tengan que comprarles estas materias transformadas ya a un valor muchísimo más alto, y es aquí donde se genera la revolución industrial. Como hito histórico también tenemos en el año 1949 el discurso de posición de Truman. Fue donde se reflejó el espíritu de la época, donde empezó la época del desarrollo. Implementaron políticas de desarrollo para que los países menos avanzados alcancen todo el desarrollo. Por eso podemos decir en este momento que los países Asia, África y América se convirtieron en países subdesarrollados. Ahora, en el año 1960 aparece la teoría del despegue por Roston. Esta teoría pues es donde Roston nos indica que todas las sociedades en su evolución económica tienen que pasar por 5 etapas. Sociedad tradicional, precondición para el despegue de un crecimiento autosostenido, despegue camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Finalmente, podemos encontrar que en el año 2003 el Banco Mundial generó unos indicadores donde como tal sobre la diferencia que se del dinero que manejan todas las potencias. Entonces, ahí pudimos diferenciar cómo es el manejo de los países ricos y los países pobres. Por lo menos en la educación intervienen más de $400 en cada estudiante en la educación. En cambio, en ciudades, pues por lo menos en $400 invierten en América Latina y $38 no más en el sur de Asia. Entonces, pues realmente la diferencia es totalmente amplia, ya que en otros países, en las potencias, pues generan mayores recursos para tener un mejor crecimiento. Finalmente, pues en la época de la conquista y las colonias, los invasores siempre tenían a la mano, pues como tal, un cuchillo. Es decir, que pues siempre todo lo manejaban con espadas para someter a los pueblos indígenas. Por eso el Papa Juan Pablo II hizo una excelente labor porque intervino con acciones a favor de los menos favorecidos, como situaciones en conflicto de guerra, hambre,
donde evidentemente pues se ve la intervención de la iglesia. Y es ahí donde pues hasta hoy en día estamos en la gran lucha para tener una excelente sociedad. Muchas gracias por su atención.